Hola, en este vídeo vamos a ver cómo configurar un cuestionario para que el alumno cuando lo responda tenga que hacerlo de manera secuencial, pasando de una en una por cada pregunta y no pueda ir ni a la pregunta anterior ni a la pregunta siguiente. Es decir, empezaré por la primera pregunta, luego pasaré a la segunda, luego pasaré a la tercera y así hasta la última pregunta. Así que obligatoriamente tendrá que ir contestando cada pregunta en su momento sin poder saltar ni a preguntas posteriores ni a preguntas anteriores. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear los cuestionarios de esta manera que vamos a ver es que los alumnos tendrán que responder a las preguntas de manera obligatoria, es decir, no van a poder dejar las preguntas sin contestar. Si necesitamos que los alumnos puedan pasar a la siguiente pregunta sin contestarla, la opción que tenemos es añadir preguntas de opción múltiple y en una de las opciones poner una opción nueva que se llame no sabe, no contesta y que puntúe 0. Esa sería la forma de hacerlo. Esta sería la forma de saltarse este imperativo. Podemos utilizar cualquier tipo de pregunta, pero si utilizamos un tipo de pregunta diferente a la de opción múltiple con una opción extra que sea no sabe, no contesta, tenemos que saber que no le estamos dando la oportunidad al alumno de dejar la pregunta vacía. Para crear un cuestionario de esta manera tendríamos que activar la edición dentro de nuestro curso y añadir una actividad o un recurso que será cuestionario. Le damos a agregar y le tenemos que poner un nombre. Cuestionario secuencial, podemos darle la discreción o no y podemos configurar todo el resto de opciones, pero las opciones importantes que tenemos que ver son dos. Una está en esquema, en mostrar más, y tenemos que seleccionar un método de navegación libre, es decir, lo dejamos como está. Y en el comportamiento de las preguntas tenemos que seleccionar retroalimentación inmediata, ¿vale? Aquí es importante señalar que dado que estamos seleccionando una retroalimentación inmediata para este cuestionario, será importante no completar ninguno de los campos de retroalimentación que el cuestionario tiene. Estas son las dos opciones que tenemos que tener en cuenta. Método de navegación libre y comportamiento de las preguntas, retroalimentación inmediata. El resto de las opciones que tenemos aquí lo configuraremos como queramos. Y nos iremos a guardar cambios y regresar al curso. Una vez que hemos regresado al curso, entraremos en el cuestionario y comenzaríamos a añadirle las preguntas. Eso lo haremos desde editar cuestionario y desde aquí podemos empezar a agregar preguntas. Vamos a agregar 3 preguntas de respuesta múltiple y vamos a ver que efectivamente el cuestionario funciona como nosotros lo hemos definido, es decir, de manera secuencial. Le daremos a agregar una nueva pregunta y le diríamos opción múltiple. Le damos a agregar y tenemos que escribir el nombre de la pregunta, el enunciado y las posibles opciones. 1 más 1 sería el nombre de la pregunta, el enunciado es el mismo y la respuesta sería, la primera respuesta sería por ejemplo 1, le damos un valor de ninguno. Bueno, ninguno sería si nosotros no queremos penalizar cuando el alumno dé respuestas erróneas a una pregunta. Si queremos realizar esa penalización, aquí tendremos que seleccionar una puntuación negativa que ya dependería de cómo nosotros modelemos nuestro cuestionario. Puede ser 1/3 del valor de la pregunta, la mitad del valor de la pregunta, el 50% o el total de la pregunta. Esto ya como nosotros queramos. Si no queremos penalizar las respuestas erróneas, seleccionamos ninguno en las respuestas erróneas y si queremos penalizarlas, simplemente seleccionamos una puntuación negativa. Lo que queremos dar a entender aquí es que si el alumno selecciona una respuesta incorrecta a la pregunta, cabe la posibilidad de que esa respuesta le puntúe negativamente y eso lo definimos aquí en calificación cuando estamos definiendo una respuesta incorrecta. Pero cuando el alumno selecciona la respuesta no sabe, no contesta, vamos a ver que la puntuaremos con 0, con ninguno, porque cuando el alumno selecciona la respuesta no sabe, no contesta, esa es la equivalencia a dejar la pregunta sin responder. La segunda respuesta sería la correcta, sería 2, le damos un valor de 100 y vamos a poner una tercera opción que sería no sabe, no contesta y aquí le daríamos la calificación de ninguno. Para que el alumno, si no quiere contestar a esta pregunta, marque esta opción como la correcta y constaría como no contestada. Le daríamos a guardar cambios. Ya tendríamos la pregunta aquí en nuestro cuestionario y vamos a agregar un par de preguntas más. Voy a saltarme este paso, ¿vale? Para no alargar el vídeo. Ya tenemos 2 preguntas de opción múltiple más creadas. Nuestro cuestionario tiene 3 preguntas y ahora fijaos que al haber configurado nuestro cuestionario con las opciones que hemos dicho, al lado de cada pregunta, a partir de la primera, es decir, la segunda, tercera y todas las demás, aparece un candado. Este candado, si lo activamos, de esta manera, haciendo clic sobre él, le dice al cuestionario que esta pregunta, la pregunta que tiene el candado, no se va a poder contestar hasta que la pregunta anterior haya sido contestada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es activar el candado en todas las preguntas.
Independientemente de la opción del candado, el resto de opciones que podemos definir en el cuestionario, como la calificación máxima, la puntuación de cada pregunta, la paginación, la podemos hacer como queramos. Lo importante es que activemos todos los candados. Una vez que tenemos todos los candados activados, el cuestionario ya está perfectamente configurado para que su ejecución sea de manera secuencial. El alumno entrará en la primera pregunta, tendrá que responderla y hasta que no la responda no podrá pasar a la segunda pregunta. Y así hasta llegar a la última pregunta del cuestionario. Entonces, para configurar un cuestionario así, simplemente tenemos que crear un cuestionario, darle la configuración general que queramos, pero en la opción método de navegación en esquema tenemos que seleccionar libre y en comportamiento de las preguntas, dentro de comportamiento de las preguntas, de la sección de opciones de comportamiento de las preguntas, tenemos que darle retroalimentación inmediata. Luego tenemos que recordar que si lo hacemos de esta manera, el alumno tiene que contestar a las preguntas obligatoriamente. Entonces la única manera de que el alumno realmente pueda pasar de preguntas sin contestarlas es utilizar preguntas de opción múltiple y darle una opción extra a los alumnos que se llame no sabe, no contesta. Así el alumno, si no quiere contestar la pregunta, selecciona esa opción de respuesta y se considera que no está contestando a la pregunta. Podemos utilizar cualquier otro tipo de pregunta, pero tenemos que tener en cuenta que si lo hacemos estamos obligando al usuario a responder a esa pregunta, porque si no responde no puede pasar a la siguiente pregunta en esta manera de responder secuencialmente a un cuestionario. Lo último que tenemos que hacer es, cuando agreguemos preguntas al cuestionario, asegurarnos que el candadito está activado. Bueno, pues esta sería la forma de crear un cuestionario con un método de respuesta secuencial para el alumno. Si nosotros queremos tener un cuestionario establecido con esta secuencialidad de esta manera, pero no queremos hacerlo desde cero, sino que queremos reaprovechar otro cuestionario que ya está hecho, ¿podríamos hacerlo editando el cuestionario? Sí, pero habría que tener en cuenta que los alumnos no hubieran empezado ya a hacer el cuestionario, ¿vale? Si tenemos ese caso, que los alumnos ya hubieran empezado a trabajar en ese cuestionario, o queremos hacer un cuestionario igual, pero que sea secuencial, teniendo también el antiguo, pues lo que haríamos sería irnos a la página principal del curso. Yo aquí, antes no lo habéis visto, pero o sea, no está en el vídeo, pero yo me he creado un cuestionario igual que el que hemos utilizado en el ejemplo, pero no secuencial, es decir, un cuestionario normal. Entonces yo lo que quiero es que este cuestionario pase a ser secuencial. Yo lo que haría sería ocultarlo. Una vez que lo he ocultado, le daría a editar, duplicar. Y una vez que lo he duplicado, al estar duplicado ya, si tuviera alguna interacción con los alumnos, no la tendría, porque sería un cuestionario que empieza desde cero. Es decir, si los alumnos hubieran empezado a trabajar en este cuestionario de arriba, aquí ya cualquier registro no aparece. Es decir, este cuestionario estaría sin utilizar. Bueno, lo primero que haría sería cambiarle el nombre, ¿no? Para quitarle esto aquí de copia y ponerle el nombre que yo quiera. Y en editar le daría a editar ajustes y me iría a esquema. Me aseguraría que en método de navegación está libre y que en el comportamiento de las preguntas, en la opción comportamiento de las preguntas, coloco la retroalimentación inmediata. Me iría a guardar cambios y regresar al curso y ahora tendría que entrar en el cuestionario, entrar en la rueda, irme a editar cuestionario y asegurarme que los candados están cerrados. Haría clic sobre ellos y ya sí que tendríamos configurado perfectamente este cuestionario para que funcione de la forma que se ha explicado en este vídeo, de manera secuencial. Pues nada más, un saludo.